Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar cómo realizar este ejercicio donde involucramos la ley de Joule y de Ohm. Entonces, nos están diciendo que tenemos un alambre, cuyo alambre tiene las siguientes dimensiones: una longitud de 2,50 metros y un diámetro de 0,654 milímetros. Y de esa manera a nosotros nos piden dos datos, nos piden la resistencia, la resistividad, pues para poder lograr este ejercicio, y también la potencia eléctrica. Ya tendríamos tres valores para trabajar. De esa forma nosotros tenemos que identificar pues lo que necesitamos en cada paso. De esta manera, como representamos en este triángulo la ley de Ohm, entonces necesito saber cuánto vale la resistencia. Entonces una buena manera de usarlo es tener en cuenta que si yo tengo que necesitar la resistencia, tengo el voltaje sobre la corriente, ahí sería división. Si yo necesitaría la corriente, por ejemplo, sería voltaje sobre resistencia, y si yo necesito el voltaje, multiplico la resistencia por la corriente. Pero en este caso, pues lo que nos preocupa en este momento es el cálculo de la resistencia, así como lo expliqué por primera vez con el forma de leerlo. Entonces, leer el esquema. De esta manera tenemos que la resistencia es voltaje sobre la corriente, donde tenemos que el voltaje es, o diferencia de potencial, es 4,50 voltios sobre 17,6, y para de esa manera hacemos la división y nos da 0,25 ohms. Esa sería la solución de la primera incógnita. Entonces, de acuerdo a la especificación, y vamos a tomar en cuenta los apuntes, tenemos en cuenta que la resistencia calculada es 0,25 ohms. El siguiente paso a seguir, pues de acuerdo a lo que nosotros tenemos, es calcular la potencia eléctrica. La potencia eléctrica está vinculada con los siguientes valores. Entonces tenemos acá que la potencia es igual a la corriente eléctrica al cuadrado por resistencia. Como lo podemos observar, si yo no tengo el valor de la resistencia, no puedo seguir con el valor de la potencia eléctrica. Por ende, pues es importante aplicar el primer paso. De esa forma, hago la multiplicación de que la corriente es 17,6 amperios al cuadrado por la resistencia es 0,25 ohms. Recordemos que ohms tiene las unidades de voltaje sobre amperio. Entonces, este ohm que está acá equivale a esto. ¿Para qué tengo en cuenta esta parte? Pues para revisar de dónde viene el valor de los requerimientos establecidos esta vez para energía. Entonces, de esta manera cancelo este valor con este valor y nos quedaría como resultado amperios sobre voltaje, y amperios sobre voltaje pues me va a indicar amperios por voltaje, porque si coloco amperios sobre voltaje, pues este valor de acá está multiplicando, y al hacer esto sería amperios al cuadrado por voltaje sobre amperio. Entonces hago la resta, y pues si yo hago la división como lo estaba estableciendo anteriormente, pues no vamos a cumplir este principio con las unidades. Entonces nos va a quedar, en otras palabras, amperios por voltaje, y amperios por voltaje, ese valor va representado en watts. De esta forma, al hacer la multiplicación, obtengo un resultado de 77,44 amperios por voltaje, o 77,44 watts. Entonces, de esa manera tengo que mi potencial eléctrico o valor de potencia es 77,44 watts. Ya tenemos resuelta la primera pregunta. Ahora vamos a continuar con el cálculo de la resistividad. En el cálculo de la resistividad,
pues vamos a equivalernos a partir de la información establecida pues para el cuerpo geométrico. De esa forma, como nos están indicando acá, que tenemos milímetros, esos milímetros yo debo convertirlos a metros. Como primer paso sería hacer esa conversión. Entonces sería 0,654 milímetros. Ese valor lo voy a multiplicar de la siguiente manera. Esa multiplicación sería tener en cuenta que un milímetro es 0,001 metros. Yo siempre debo identificar qué conversiones debo realizar, porque si no lo identifico, pues voy a tener la consecuencia de que el resultado matemático que espero va a ser incorrecto. Entonces, de esa manera yo establezco que ese diámetro es equivalente al siguiente resultado. 6,54 por 10 a la menos 4 metros. Ya con esto yo ya tengo el diámetro. Como tal, a partir de esta información yo puedo calcular desde la geometría el área de ese alambre. El área sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces de esa manera ya podríamos reemplazar la información. Entonces tenemos acá pi por el diámetro es 6,54 por 10 a la menos 4 metros. Recordemos que este valor va al cuadrado y esa división va sobre 4, cuyo resultado final sería 3,36 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces ya con eso ya tendríamos el valor del área para nosotros iniciar el cálculo de la resistividad. Entonces establecemos en este costado donde tenemos nuestros resultados que es 3,36 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. La resistividad por la longitud sobre el área. Entonces es importante tener en cuenta que yo primero despejo la ecuación y ahí sí reemplazo los valores, porque si yo hago reemplazar los valores y luego despejar, pues va a haber dificultades con las unidades. Entonces de esa manera, si yo necesito los valores de la resistividad, sería resistencia por el área sobre el valor de la longitud, y eso me daría el valor de la resistividad. Esa resistividad pues está definida como vamos a trabajar a continuación. Tenemos entonces 0,25 ohms por el área, que es 3,36 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Recordemos que no vamos a confundir esta área con amperaje, porque de todas maneras en la ecuación está establecido, si fuera intensidad de corriente, ustedes colocarían entonces con I mayúscula la representación de ese valor, para que por favor tengan un poquito detallada esa parte. Y de esa forma tenemos la longitud de la varilla o del alambre sería 2,50 metros. De esa manera, pues en la determinación de los valores sería cancelar esto con esto, y como acá hay un cuadrado, pues va a quedar metros al final. Entonces nuestras unidades de resistividad son ohms por metro, y de esa manera yo obtengo un resultado final de 3,36 por 10 a la menos 8 ohms por metro. De esta manera terminaríamos nuestro ejercicio. Si tienes alguna pregunta o alguna inquietud, no dudes en preguntar desde el canal de YouTube o en la respectiva clase para mis estudiantes. Muchísimas gracias.